Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Comenzamos. Buenos días, muchas gracias al auditorio por dejarnos entrar a sus hogares. Hoy en vivo, martes, como todos los martes a las 9, el programa En su propia voz. Hoy tenemos un entrevistado que hacía mucho que no veía, pero que me da mucho gusto ver, el maestro Gerardo Cantú. Mucho gusto. Gerardo, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gerardo es el coordinador del Observatorio Estatal de Derechos Humanos, un organismo creado en octubre-noviembre del 2021 dentro de la facultad, si no me equivoco, tú me corriges, Gerardo, con el objetivo, digamos, de hacer investigación, hacer difusión y de alguna manera ser un lector pertinente, imparcial, y objetivo de el conjunto de políticas públicas que ejerce el Estado y la capacidad que ha tenido o tiene el Estado, en realidad el Estado y el país, pero particularmente el Estado, para incorporar los derechos humanos dentro de las políticas y en particular para cuidar el respeto a los derechos humanos. Como ustedes saben, existen las comisiones estatales y nacionales de derechos humanos y el objetivo de este organismo es desde la universidad tener una mirada crítica, observante, para quizás presionar, sería la palabra adecuada, Gerardo, presionar o algo así, ahorita te doy la palabra, sobre el cumplimiento de sus obligaciones. Buenos días, Gerardo, cuéntame, ¿cómo fue la creación? Cuéntame cómo van en estos casi 2 años de actividades, año y medio. Muchas gracias por la invitación, doctora. También ya tenía un rato que no la saludaba. Me da mucho gusto, ¿no? Coincidimos hace algunos años también, ahí me tocó colaborar con usted en aquel proyecto de seguridad ciudadana, ¿no? ¿Cierto? Y recuerdo que en aquel momento ya habíamos platicado la posibilidad, ¿no? Y la pertinencia de un observatorio de esta naturaleza. Por ahí de 2016, más o menos fue esa primera conversación. El observatorio nace precisamente por la necesidad de ganar comprensión, ¿no? De lo que exigen y cómo se ejercen los derechos humanos. Por supuesto que uno de los elementos sustanciales es observar, ¿no?, las obligaciones de las autoridades, ¿no?, en materia de derechos humanos. Pero a la distancia nos hemos dado cuenta que eso, si bien es de suma importancia, de extrema, de primordial importancia, no agota el objeto de derechos humanos. ¿Por qué? Porque hay que comprenderlo en el ejercicio, ¿no? Hay que acercarse desde el ejercicio de las personas, cómo lo sienten, cómo lo viven, qué hacen las personas con esto, ¿no? Entonces, eso nos pone en una situación muy sensible, ¿no? Comprometida desde la academia, desde aquellos que observamos y pensamos los derechos humanos, porque de pronto hemos de reconocer que no tenemos las herramientas suficientes para acercarnos de manera pertinente, ¿no? Absolutamente pertinente, a pesar de que tengamos ya ganado algo de terrenito. La honestidad nos indicaría que nos falta mucho por ir ganando comprensión de lo que son los derechos humanos y cómo acercarlos y cómo estudiarlos, ¿no? Entonces, no es solamente hacer presión, ¿no? Es acompañar en la ganancia de comprensión de las responsabilidades y cómo se vive, cómo se siente
los derechos humanos, cómo se percibe desde la cotidianidad, ¿no? Y cuáles son las comprensiones que hay en ese sentido, pues, ¿no? Y entonces, bueno, pues en eso hemos ido tratando de ganar de a poco actividades para abarcar la pluralidad de particularidades que requiere el objeto general del observatorio, ¿no? Desde esa época que aludes, y ya le pusiste fecha, gracias, porque yo no iba a acordarme de la fecha, en que trabajamos juntos y que tú previamente venías de un trabajo de algunos años dentro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Eh, yo recuerdo dos cosas que estaban como presentes en nuestras conversaciones en ese equipo que estábamos trabajando para este tema de seguridad. Por un lado, sí, como tú dices, un cierto nivel de incomprensión de parte de la ciudadanía sobre lo que son los derechos humanos, incluso en ocasiones prejuicio de que los derechos humanos defendían a delincuentes, déjenme decirlo de manera muy transparente, por un lado, y por el otro lado también un bajo nivel en aquel momento de avance en el respeto de los derechos humanos, sobre todo en los ámbitos municipales, menos en el estatal y mucho más en el municipal. Si el desconocimiento a nivel nacional, digamos, es alto, a nivel estatal también, a nivel del municipio el tema casi ni se conoce. ¿Seguimos en las mismas circunstancias o hemos avanzado en estos casi, ¿qué será? 13, no, casi 10 años. La pregunta tendría sus respuestas con asegúnes, ¿no? Porque sí, a la distancia, pues la gente que se va incorporando a la función pública, al ejercicio de la responsabilidad pública, en gran medida podríamos decir que ya viene más sensible, con mayor entendimiento hacia los derechos humanos, hacia estas obligaciones. Sin embargo, las implicaciones y la forma en que a la distancia se ha dado la vida lo hace más desafiante todavía, ¿no? Entonces, bueno, sí y no. Desgraciadamente tendríamos que decir que en ocasiones nos encontramos funcionarios de primera línea, ¿no? Funcionarios públicos de primera línea que no comprenden bien a bien pues el sistema que el propio Estado mexicano ha participado en construir a lo largo de 70 años, ¿no? Entonces, eso es lamentable, ¿no? Y no obstante es una maquinaria que va caminando, que va caminando, que va encontrando sus adecuaciones, que va encontrando sus formas de generar información y de dirigir política pública, pues, ¿no? Y por otro lado, también cada vez más va ganando territorio, aún en nuestro contexto, en nuestro estado, una legitimidad y una legitimación de cualquier, no solamente movimiento social, sino cualquier práctica, ¿no? Encuentra su retórica de legitimidad, ¿no? De legitimación, pues los términos de los derechos humanos. Entonces, bueno, pues eso nos pone en una posición de demasiada alerta, ¿no? Requiere demasiada alerta tratar de ir identificando cómo se está interpretando, cuál es el contenido de esos términos que todos escuchamos, pero que poco a poco parece que nos separan más, ¿no? Porque no los interpretamos igual, pues. Y será un problema, deja que me ponga muy politólogo, ya me conoces, será un problema de interpretación o de posturas ideológicas, por un lado, y por el otro lado, de cómo la defensa de un derecho se sobrepone a la defensa del otro derecho. Es decir, el tema de los derechos humanos es un tema complicado porque aunque pudieran ciertos sectores de la población tener ciertos derechos garantizados, habría otro sector de la población que demandaría
que la aplicación de ese derecho perjudica sus derechos. Parece que ahora ya me enredé como tú, como los filósofos, que parece que no me quiero decir. Y quiero poner el ejemplo concreto, en donde además participaste como observador, dada tu posición como coordinador del observatorio, en la manifestación de 5 de febrero, una manifestación aquí en Querétaro, que el pueblo ñañú hace en defensa de sus pozos de agua y que son desalojados. Ahí estarían, digamos, el ejemplo cotidiano, porque este no es más que un ejemplo cotidiano en todo el país, de cómo una manifestación de un derecho irrumpe contra el derecho del otro de paso y que con ese argumento la autoridad decide desalojar. Eh, ¿Estoy en lo correcto o yo también estoy interpretando mal? No. Respecto a la primera pregunta, si es una cuestión de interpretación o una cuestión ideológica, yo diría que no son excluyentes, ¿no? Está bien. No son excluyentes. Por supuesto que el gravísimo problema, pues, ¿no? Que nos enfrentamos es entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo dirimir? ¿Cómo resolver cuando hay oposición de derechos? ¿Sí? Ese es un grave problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, la comunidad internacional en materia de derechos humanos, de movimientos, de defensa, protección de los movimientos sociales, ¿no? Y del derecho a la manifestación, eh, de pronto ha pensado que es pertinente dar como una especie de cauce a cierto tipo de movimientos y manifestaciones sociales, ¿no? Porque hay que comprender que muchos movimientos, muchas expresiones son espontáneas, ¿no? Pero otras no son espontáneas, son pensadas, pues, ¿no? Se organiza la gente, pues. Y para esos casos, bueno, pues hay que pues, avisar a la autoridad, etcétera, 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 ¿no? Eh, y cuando, y para ello, ¿no? Pues las fuerzas de seguridad, las fuerzas del orden, ¿no? La policía no, debe de estar debidamente capacitada para saber responder, ¿no? Ajá, en esas situaciones. Sí hay ciertos protocolos que deben de estar bien entrenados, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando fue la manifestación ahí el 5 de febrero, pues no fue tan espontánea, al contrario, ¿no? Creció espontáneamente, se fue saliendo de su área de contención, por lo que yo entiendo. Y pues las cosas escalaron, ¿no? Fueron escalando. Eh, el debate está entonces si el funcionario público, el policía, los policías ejercieron, ¿no? Más fuerza de la debida, ¿no? Y entonces ahí, pues exige atención, revisión minuciosa de los videos, etcétera, etcétera, para ver qué es lo que sucedió, ¿no? Para la siguiente marcha, ¿no? Mucho más organizada, mucho más, con una convocatoria mucho más fuerte, ¿no? Pues asistimos, asistimos como observadores, como monitores, ¿no? Para ver cómo se desarrolla la marcha. Y entonces, por supuesto, ¿no? Pensar, ok, ¿cuáles son las obligaciones que tiene la autoridad en este sentido? ¿Cuáles son los límites en el ejercicio o lo que puede ser el abuso de derecho? Una reflexión que no encuentra solución pronta, ¿no? En el debate en materia de derechos humanos, ahí estamos pensándolo, ¿no? Parece que tenemos más o menos claridad en la idea del abuso del derecho, ¿no? Pero, ok, ¿cuál es el criterio para efectivamente identificar cuándo hay, ¿no? De pronto parece que la solución
¿no? O el criterio sería, ok, el ejercicio de mi derecho termina cuando interfiere con el ejercicio de otro derecho, ¿no? Ok, pero después vienen cuáles son órdenes de prioridades, ¿no? Entre cada uno de los derechos y en objeto de qué tema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? El derecho a la movilidad, ¿no? Que era el que estaba aquí en debate, ¿no? Eh, que no fue absolutamente cancelado, ¿no? No fue imposibilitado, fue dificultado, ¿no? Este, frente a el derecho a la Derecho a protesta la defensa del agua. y la protesta específicamente por un derecho que es de máxima prioridad, como es el del acceso al agua, ¿no? Entonces, oh, ahí las cosas se ponen a mucho más tensas, pues, ¿no? Pero yo digo, en ese escenario que tú mismo has definido con mucha claridad, la postura correcta debe haber sido que la prioridad es el derecho prioritario del agua, porque es un derecho que está por encima del derecho de la movilidad sin duda, además de que la movilidad no fue cancelada sino solo restringida. En un caos que, por cierto, podría las obras de 5 de febrero ser atentatorias contra los derechos de la movilidad y nadie ha protestado por eso. Digo, que nos tiene todos locos y a mí en mi casa y por eso te veo por Zoom, ¿no? Entonces, das un buen ejemplo, o más bien te puse un ejemplo para que también los que nos escuchan pudieran entender este asunto de cómo los derechos se contraponen y donde el papel de la interpretación resulta fundamental. Y como tú dices, me contestaste correctamente, es decir, y también la perspectiva ideológica de cada sujeto. Pero mi preocupación, o no, no mi preocupación, mi pregunta sería, en este escenario específico, como ejemplo de debate, ¿cuál sería la función de este observatorio universitario de derechos humanos? Es decir, ¿cuál es el papel de nosotros como universitarios, en particular con este observatorio? ¿Denunciar? ¿Hacer explícito este debate? Eh, es decir, ¿cómo ayudamos a la sociedad que entienda que este tema de controversia de derechos tiene una posible solución y esa posible solución es poner primero el derecho más importante, que en este caso es el derecho al agua? ¿Hubo manifestación de la universidad en ese sentido? ¿Hubo una manifestación tuya en ese sentido? Nosotros compartimos un informe de nuestro ejercicio de monitoreo contextualizándolo, ¿no? Contextualizando, haciendo un rastreo profundo de cómo venía el movimiento, ¿no? Desde cuándo empezaba esto, cuáles eran los primeros indicios de estas luchas, ¿no? Y bueno, pues en una serie de indicaciones. Ahora, el caso específico de la protesta del agua nos exige muchas, ¿no? Muchos niveles de análisis y muchos niveles de reflexión. Por ejemplo, en torno a la resolución de constitucionalidad que emitió, ¿no? La Comisión Nacional, bueno, más bien la Defensoría Estatal de Derechos Humanos, avalada por la Comisión Nacional, ¿no? En el que se indicaba que la ley, ¿no? Era constitucional, ¿no? Y por lo tanto no violatoria de derechos, cosa que a mí no me termina de convencer. Ajá. ¿Por qué? Pues porque no contravenía ninguno de los puntos específicos, ¿no? De las obligaciones contraídas en los tratados internacionales, ¿no? Ahí está la reflexión jurídica, ¿no? Y precisamente, ahorita voy para platicar, ¿no? Cómo ha sido también el caminito, ¿no? de una de las actividades del Seminario Permanente de Estudios sobre Derechos Humanos.
Era, ok, podremos estar de acuerdo. Yo no soy abogado, ¿no? Podríamos estar de acuerdo, podríamos revisar todos los tratados internacionales y efectivamente no hay oposición, ¿no? No hay una contradicción textual directa sobre alguno de los compromisos. Sin embargo, no son esos exclusivamente los criterios de decisión última en torno a, ¿sí? Y entonces se exige, ok, ¿cuáles son los principios en materia de derechos humanos, ¿no? Que tendrían que estar siendo vigilados. Entonces, por ejemplo, ante esta tensión, ¿no? Pues propusimos, ¿no? Iniciar el seminario permanente de estudios sobre derechos humanos y decirnos, a ver, en la primera sesión, ¿cuáles son los límites de la mirada jurídica en torno a los derechos humanos, ¿no? ¿Qué nos exige a nosotros como científicos sociales, como pensadores, ¿no? Como científicos políticos y no solamente, ¿no? Como otros investigadores, ¿no? Que tenemos efectos sobre algunos de los derechos, cómo ir avanzando en comprender e incorporar este enfoque, ¿no? Ante estos límites de la mirada juridicista de los derechos humanos, bueno, pues exige hacerle frente y problematizar, ¿sí? La universidad, en el caso específico del agua, pues sí hizo muchos foros, ¿no? El Museo de Agua participó con mucha claridad, ¿no? En torno a las reflexiones. Sin embargo, no alcanzó el debate máximo interés público. ¿Sí? Quedó ahí. Y eso también nos habla de que a veces no es general el interés, ¿no? Sobre los derechos humanos. No alcanzamos a tener una máxima preocupación y comprender a futuro qué es lo que sucede mientras estemos en relativa tranquilidad de nuestros espacios de cotidianidad, ¿no? Quizás Entonces, además tiene que ver, perdóname, Gerardo, te comento que nos acaban de mandar un mensaje que seguramente tú también viste, que nos ya quedan lo vi, 3 minutos. ya lo vi. Ok, también quizás esto tenga que ver, es cierto, los criterios jurídicos resultan un poco, las interpretaciones jurídicas o juridicistas, como dices tú, resultan a veces demasiado estrechas, porque el tema es si el agua es un derecho humano, cualquier acción que pudiera sobacar, impedir que el acceso al agua sea para todos, debería de ser una violación a los derechos humanos, y era un poco el tema de aquel momento. Es decir, se aprueba una ley que privatiza o que permite o que reconoce la Legitima. privatización del agua y la legitima, y además también en ese contexto se aprueba la creación de un nuevo ducto que nos va a permitir a la ciudad de Querétaro tener agua, pero a costa del interés del agua de las comunidades indígenas donde está el pozo, ¿no? Que tiene que ver un poco con la manifestación de los ñañús. Entonces, en ese contexto es donde las interpretaciones en torno a los derechos humanos se vuelven no confusos, complicados. Y entonces, de repente, para los ciudadanos comunes y corrientes pareciera que las defensorías de derechos humanos y de paso también los observatorios resultan un poco inútiles porque el Estado o los gobiernos pueden hacer lo que quieran. Porque en ese mar de interpretaciones jurídicas, lo cierto es que eso pasa. Pero bueno, nos queda muy poco tiempo. Cierra el tema, por favor. Sí, pues decir, no, la utilidad del observatorio, al menos de este observatorio, es distinta a la de la Defensoría, ¿no? Claro. Nuestro papel es más bien complejizar, ¿no? El debate, acompañar el proceso. Estamos dentro como un órgano de vinculación, ¿no? De la facultad, y eso no solamente de investigación, sino de vinculación. ¿Qué es esto, no? Que nos exige acercarnos a la ciudadanía, ¿no? Colaborar con ella, acercarnos y llevar, ¿no? No solamente un poco el saber, ¿no? Sino traer ese saber y
que nos permita ir ganando comprensión, ¿sí? Porque desde el escritorio no vamos a poder hacer todo eso, ¿no? Entonces, muchas bueno, gracias, pues, Gerardo. Muchas gracias. Nos quedamos pendientes. Yo sé que fue poco el tiempo, no, así siempre pasa. Muchas se va muy gracias, rápido. Gerardo, y nos volvemos a ver. Gusto en verte. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentó En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Gracias por acompañarnos.